¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Es un gusto verlos aquí. Para iniciar, pues me permito platicarles un poquito de este encuentro, la política y la democracia. Este encuentro está dedicado a la profesionalización de la política y la democracia y busca discutir la política como actividad profesional de los individuos y la profesionalización de las instituciones democráticas, planteando la crisis de representación y de descontento hacia la democracia. Se plantean preguntas interesantes, como en los personajes de la política, los actores políticos, ¿quiénes y cómo son? ¿Se parecen mucho o poco a los electores? ¿Qué los hace competentes o incompetentes? ¿Cómo pueden asegurar una representación de calidad? También nos planteamos preguntas como ¿en qué estado se encuentra la transparencia, los procesos y los desempeños de las instituciones? ¿Las instituciones democráticas se han profesionalizado o siguen arrastrando viejas prácticas o políticas? Con la presencia de académicos que se dedican al aporte técnico y empírico, se busca dar una respuesta a estas y muchas otras preguntas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y para dar inicio e inaugurar este encuentro, pues le doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, a Marco Antonio Cortés Guajardo, coordinador del Instituto de Investigaciones e Innovación y Gobernanza. Muchísimas gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida y agradecemos su presencia a Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. También nos acompaña Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias por estar aquí. Y Roberto Arias de la Mora, del Colegio Jalisco. Muchísimas gracias. Es importante recalcar que este encuentro internacional sobre la cultura democrática, denominado Los Políticos y la Democracia, es un trabajo conjunto entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto de Investigaciones, Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco. Es gracias a estas tres instituciones que hoy podemos estar aquí. Y pues voy a cederle en este momento el uso de la voz a la consejera presidenta, Paula Ramírez Jone, para que nos dé un mensaje. Hola, sí. Muchas gracias, consejera. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gran honor para mí estar aquí en esta mesa en representación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Saludo con mucho gusto a mis compañeros del Presidium, los doctores Marco Antonio Cortés, a Armando Zacarías Castillo y a Roberto Arias de la Mora. Saludo también con mucho gusto y admiración y respeto a los ponentes de esta conversación, al doctor Manuel Alcántara Sáez, al doctor Sergio Arturo Bárcena y a la doctora Alejandra Ríos Cázares, que entiendo está por incorporarse a este auditorio, a quienes agradezco profundamente la oportunidad de escucharles hoy. Durante 20 años, la Feria Internacional del Libro ha sido un marco de este encuentro internacional sobre cultura democrática, un espacio en el que hemos podido discurrir con libertad sobre el presente y el futuro de la democracia, sus problemas, sus retos y también sus amenazas. Este año, el encuentro está dedicado a analizar el papel de los políticos en democracia, en un momento que no podría ser más pertinente, pues nos encontramos en una suerte de punto crítico en el que democracias emergentes e incluso democracias consolidadas muestran rasgos de regresión preocupantes. Los principales índices que miden la calidad de las democracias en el mundo, desde el Freedom House Report, The Economist, hasta el más reciente informe de Idea Internacional, reportan un deterioro de los principales atributos de las democracias,
por el surgimiento de liderazgos autoritarios y el auge del populismo. Pulsiones autoritarias en regímenes democráticos, desde gobiernos democráticamente elegidos, que muestran un profundo desprecio por la autonomía y la división de poderes, buscan la centralización del poder, el debilitamiento de los controles al Ejecutivo, manifiestan declarada insubordinación a la rendición de cuentas, acoso a la oposición, deterioro a la libertad de prensa y de expresión, menosprecio a la verdad y a la ciencia. Por primera vez estamos viendo más países que transitan de la democracia al autoritarismo y no al revés, que había sido la dinámica dominante, al menos durante la segunda mitad del siglo XX, tanto que se auguró el fin de la historia, una historia que dejaba atrás o que se dejaba atrás por la hegemonía que parecía imponer la democracia liberal. Es una obviedad decir que el papel de los políticos en esta nueva ola de autocratización debe ser estudiado y comprendido para vislumbrar el rumbo que están tomando sociedades del mundo entero. Creo también que esta es una excelente oportunidad no solo para analizar el papel de los políticos en el poder, sino también de aquellos que en su función deliberativa, en su ánimo permanente de poner ante los ojos de la sociedad los problemas que nos aquejan con inteligencia y de manera crítica, constituyen la mejor barrera de resiliencia para enfrentar este momento de la historia que nos está quitando el optimismo que habíamos cultivado durante el último siglo. Me parece que ante el evidente desapego, a veces incluso desprecio por el oficio político, el creciente desinterés por la oferta partidista y el cada vez más marcado desencanto con el régimen democrático, sus instituciones y sus actores, tenemos una tarea inmensa también de reivindicar la política. Y lo digo con mayúsculas, la política, como mecanismo fundamental para la toma de decisiones públicas, basado en la deliberación y el diálogo, con el fin de lograr la concertación y los acuerdos que nos conduzcan hacia el bien común. En la misma lógica, y quizá diré algo un poco impopular estos días, creo que resulta nodal rehabilitar el papel que juegan los partidos políticos, que son ni más ni menos que los catalizadores de los intereses sociales hacia el poder público y sin los cuales la democracia representativa, la única que hay, simplemente no puede existir. No se nos ha ocurrido una mejor manera, un diseño más adecuado que la institucionalidad partidaria para lidiar con nuestras diferencias como sociedad de manera cívica y pacífica. Y esta reivindicación pasa, por supuesto, por un análisis crítico que nos ayude a fijar un nuevo contexto de exigencia para su función, esa función que los partidos políticos están llamados a desempeñar. Todos somos políticos y solo la política, bien comprendida, nos hará trascender los grandes problemas y desafíos que marcan nuestra época. Agradezco nuevamente, enhorabuena y muy bienvenidos a este encuentro internacional sobre cultura democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera presidenta, por su mensaje. Y en este momento le cedo el uso de la voz a Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, para que también nos brinde un mensaje y haga la inauguración de este evento. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias. Es un momento muy importante y muy interesante. Después de la pausa del año pasado, la recuperación de la actividad que nos une en una perspectiva de pensamiento, en una perspectiva de análisis y sobre todo en una perspectiva de proyección. Soy portador de un saludo del rector general de la Universidad de Guadalajara,
doctor Ricardo Villanueva Lomelí, del doctor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Juan Manuel Juárez, quienes externan a todos ustedes el enorme gusto, el enorme placer de que estas actividades se estén desarrollando y de que exista un circuito de correlación, de comunicación y de interacción de ideas. Saludo muy afectuosamente a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, institución que desde hace 20 años ha participado de manera muy directa en la elaboración de este encuentro internacional sobre cultura democrática. La maestra Paula Ramírez Jone acaba de ingresar como consejera presidenta, primera consejera presidenta en este organismo electoral estatal en Jalisco, y la primera actividad que le tocó junto con asumir la presidencia, que es ya un reto extraordinariamente importante, fue desarrollar el proceso electoral extraordinario en el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Son retos extraordinariamente importantes y un elemento muy valioso y que lo ha dejado perfectamente claro dentro de la perspectiva de la proyección de los organismos autónomos, es el desarrollo del mecanismo de la institucionalidad. La institucionalidad es la que ha permitido, frente a los embates de narrativas complejas, mantener este esquema. De forma que es verdaderamente un momento de gran orgullo y un gran honor que esté con nosotros la compañera consejera Paula Martínez Jone. Igualmente, dentro de el campo de las instituciones que han sido motores fundamentales en el desarrollo de esta actividad del Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, lo es el Colegio de Jalisco. El Colegio de Jalisco, que se ha constituido como una estructura muy importante de investigación en el estado de Jalisco, y de esta manera este apoyo es un apoyo muy importante y correlaciona a estas instituciones en este trabajo de análisis, en este trabajo de prospección que tiene el ámbito del estudio de la política. De igual forma, es un honor compartir la mesa, lo hemos hecho en diferentes momentos, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, que dirigiendo el Instituto de Investigaciones e Innovación y Gobernanza ha desarrollado un trabajo muy importante de proyección sobre el trabajo particular de investigación en el ámbito el análisis de la ciencia política. En la Edad Media existía la figura del maestro y del aprendiz. El maestro y el aprendiz constituían uno de los circuitos extraordinariamente importantes en la transmisión del conocimiento, en el desarrollo de las actividades profesionales. Y también al final de la Edad Media, en el siglo XII, comienzan los primeros intentos de desarrollo de actividades en universidades. A partir de ese momento se desarrolla un circuito extraordinariamente importante y valioso en el que se generan comunidades de conocimiento. Esas comunidades de conocimiento han abordado desde perspectivas muy diversas y desde situaciones muy disímbolas, desde ser perseguidos por los tribunales de la Santa Inquisición, desde ser perseguidos por diferentes momentos en la historia de la humanidad, por la generación de conocimiento. La generación de conocimiento nos ha tenido dentro de esta perspectiva y va desarrollando un extraordinario mecanismo de circulación, de afianzamiento, de consolidación y de implantación de ideas. Ese es el motivo que fundamenta el desarrollo de esta actividad.
La ciencia política, tal y como lo acaba de señalar la maestra Paula Ramírez, está dentro de una fase, de estas fases cíclicas que a veces es difícil reconocer en qué momento de los ciclos estamos, pero en todo caso hay un momento en el que hay una muy importante visión por parte de la ciudadanía, por parte de los actores políticos, por parte de todo un conjunto poblacional que se pregunta cuál es el papel que desempeña la función política dentro de la organización del establecimiento de nuestras sociedades. En nuestra situación, en América Latina y particularmente en México, el tema es acucioso y el tema es extraordinariamente relevante e importante. Son muchos los retos que existen para la dimensión de la política, pero también son muchos los retos que se plantean para el pensamiento acerca de la política. Y el pensamiento acerca de la política constituye un ejercicio muy valioso en el contraste de las ideas y en la propuesta que existe respecto de este ambiente. Es pues bajo este ánimo que este 20º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática constituye un momento muy importante y sobre todo lo que representa este evento particular es que después de una pandemia que interrumpió el año pasado el desarrollo presencial de este encuentro, en este momento se esté retomando y que estemos viendo el vigor y fuerza, el interés y el entusiasmo de parte de todos ustedes que comparten con nuestros panelistas un momento muy importante. De esta manera nos sentimos profundamente congratulados, muy contentos de poder desarrollar las actividades de este 20º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática con el tema de los políticos y la democracia. Tenemos invitados muy especiales, tenemos analistas muy especiales, pero lo más importante es que tenemos en perspectiva un diálogo que queremos, en el que queremos que todos ustedes estén involucrados y participando. Sean pues bienvenidos a esta actividad y hoy y mañana serán las sesiones en las que tendrá lugar este 20º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática. Sean todos ustedes bienvenidos, nos sentimos muy profundamente satisfechos y honrados con la presencia de todos ustedes, con la presencia de nuestros panelistas y de esta manera concluimos la parte de esta presentación para dar paso en un siguiente momento a la presencia de nuestros panelistas, que es a quienes están seguramente esperando. Muchas gracias y buenas noches. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Se da por inaugurado este evento y como ya lo manifestó el doctor Armando Zacarías, permanezcan en sus lugares. Está por iniciar la conferencia magistral Los políticos y la democracia con los analistas Alejandra Ríos Cázares del INEGI, Sergio Arturo Bárcena Juárez del TEC del Monterrey y Manuel Alcántara Sáenz de la Universidad de Salamanca. A nuestra mesa de expertos sobre los políticos y la democracia con el doctor Sergio Arturo Bárcena Juárez. Él es doctor en ciencia política, obtuvo el grado de, está como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor investigador del TEC de Monterrey. Desde 2010 desempeñó cargos como asesor legislativo, consultor de campaña e investigador de organizaciones civiles, especializándose en el estudio del poder legislativo y el comportamiento electoral en México. Hasta la fecha ha publicado alrededor de 50 piezas de investigación, incluyendo libros, artículos, revistas y, la lista es amplia.
En 2018 fundó la organización civil Buró Parlamentario, la cual, con base en la metodología desarrollada en sus estudios doctorales y postdoctorales, provee información a los ciudadanos sobre los legisladores federales. Adelante, doctor Sergio. Muchas gracias, doctora. Pues agradezco mucho la invitación, particularmente al grupo de élites políticas en América Latina que está a cargo de la doctora Montaño. Me da muchísimo gusto estar por acá. La última vez que estuvimos aquí en un panel fue en 2018, precisamente con el doctor Alcántara, y me da muchísimo gusto volver a estar aquí de nuevo. Hoy el tema que voy a compartir tiene que ver con las trayectorias biográficas de los diputados federales. Nosotros llevamos en la organización, en Buró Parlamentario, y particularmente yo en el TEC llevo un seguimiento a las biografías de los diputados, de dónde vienen y a dónde van, así es como lo he titulado. Entonces, ¿podemos dar la siguiente, por favor? Tenemos que la medición de la profesionalización legislativa sigue siendo un desafío para quienes nos dedicamos a esto, y son dos razones por las cuales esto sucede. La primera es que creo que tenemos un estigma de origen. Como los trabajos fundacionales de la disciplina se aplicaron a congresos altamente institucionalizados, se empezaron a generar indicadores para congresos altamente institucionalizados, el caso de Estados Unidos, el caso de Gran Bretaña y el caso incluso de España. Entonces, cuando nosotros los queremos traer a esta realidad latinoamericana, hay un conjunto de variables que deben tomarse en cuenta porque inciden fuertemente sobre cómo se profesionalizan los legisladores y los órganos legislativos. Y hay otra cosa también en el estudio de la literatura de este tema, y es lo siguiente. Hay dos grandes escuelas que difícilmente se han puesto de acuerdo. Hay una escuela que asume que la profesionalización se debe analizar en forma estructural, viendo al Congreso como un todo y viendo qué tan profesionalizado está el Congreso. Y hay otros estudios que se centran en algo que se llama carrerismo, que lo que hacen es analizar las biografías de los representantes. Entonces, parece ser que son dos mundos separados y en la ciencia política todavía no se desarrolla una manera de vincularlos. Sí se ha hecho, por ejemplo, en la sociología política, sí se ha hecho en la antropología política, y de esta última disciplina me pienso agarrar en esta presentación. Entonces, el objetivo de esta ponencia es operacionalizar algunas categorías de análisis para conocer la profesionalización legislativa en un Congreso que no corresponde al modelo de desarrollo institucional tradicional y el caso que estudio es la Cámara de Diputados Federal de México. El primer hilo que propongo a raíz de los casos que hemos estado observando a nivel local y a nivel federal es que el fortalecimiento de una asamblea, de la estructura del cuerpo legislativo, incide positivamente sobre la profesionalización de los representantes. Nos ha tocado, a mí me tocó alguna vez trabajar con un representante que se quedó fuera de un partido y entonces pues no tenía acceso a recursos humanos. Le quitaron el acceso en ese momento a tener asesores. Entonces, si no tienes un órgano legislativo que tiene ya todas esas cosas resueltas, de que a pesar de que se declara independiente, hay un cuerpo profesional que se le asigna al representante, el representante no puede ejercer de manera correcta su carrera política. Porque imagínense un diputado que está limitado para presentar iniciativas, que no sale mucho a medios porque no tiene staff, pues difícilmente puede continuar su carrera y difícilmente puede representarnos bien. Entonces, ese es el primer hilo, que considero que no está desvinculada la visión estructural e institucional con respecto de la visión individual y biográfica de los representantes. Yo creo que el aspecto medular de la profesionalización está en la posesión, desarrollo y despliegue de activos valiosos para el trabajo parlamentario por parte de los legisladores adscritos a una asamblea. Es decir, los capitales que usen, que reflejen, que tengan los legisladores, en mi caso los diputados federales, va a ser reflejo de qué tan fuerte sea el Congreso. Si es un Congreso muy débil, tenemos legisladores con poca capacidad de reacción ante lo que está sucediendo en la realidad. He comentado también con algunos colegas, como el doctor Fernando Patrón, que él es el especialista en la profesionalización legislativa local de México, que es muy ingenuo pensar que los indicadores que nos han exportado los gringos o que vienen de otras latitudes, como por ejemplo, si les pagan bien a los diputados, ya tienes un Congreso institucionalizado. No es así. En México hay congresos en los que se les paga muy bien a los diputados y no tenemos un alto nivel de institucionalización. Otro indicador que se usa es, si se reúnen mucho, entonces tenemos un Congreso institucionalizado. Tampoco es necesariamente así. Lo que a veces pasa es que hay reuniones que se llevan a cabo nada más por cumplir con protocolos o para legislar o para tratar temas que son irrelevantes. Entonces, esta es otra de las líneas que yo propongo, no importar de manera directa estos modelos tradicionales de estudio de los congresos. Y por tanto, la ponencia se centra en el tema de capitales, reelección y ambición. ¿Me podrían avisar qué será como unos 5 minutos antes para no pasarme, doctor? Muchas gracias. Bien, ¿podrían pasar a la siguiente, por favor?
La siguiente. Una más. Gracias, muy amable. Entonces, estos son las variables que yo propongo operacionalizar para el estudio de los capitales en el Congreso Federal Mexicano. Uno, si los legisladores, los diputados federales, ocuparon antes un cargo en la burocracia gubernativa nacional o local, antes de su actual, o municipal incluso, considero, antes de su actual mandato. Otra cosa que considero es la experiencia que tienen los legisladores, que es parte del capital político, si fueron parte de una forma no partidista de participación política, como por ejemplo sindicatos, ONGs, grupos, asociaciones civiles, luchadores sociales. Esa es otra forma de mostrar y de obtener capital. Y por otra parte, el capital técnico se relaciona con haber sido legislador propietario antes, en el Congreso Federal o en algún Congreso local, y si fue servidor público, en cualquiera de los niveles, ¿no? Entonces, el capital político tiene que ver con el acceso a cargos partidistas y el acceso a espacios políticos no partidistas, ¿no? La vida política no solo ocurre adentro de los partidos. Y el capital técnico es pues, lo que se conoce como la parte tecnocrática de quienes ejercen la representación, que ya sepan lo que es ser legislador y que ya sepan lo que es ser administrador público. Esta idea de los capitales tiene sentido porque el campo político, y particularmente el campo legislativo, es un campo muy pequeño dentro del gran campo social, en términos de Bourdieu. ¿Qué sucede con esto? Cuando una persona común y corriente decide entrar y pertenecer a la política, tienen que suceder un conjunto de tecnologías, actos e incluso representaciones para poder acceder a la vida política formal a través del Congreso o a través de los partidos políticos. Eso se llama proceso de reclutamiento y los reclutamientos están cruzados por un conjunto de variables. En México, la fuente más importante de reclutamiento, gracias, tiene que ver con los partidos políticos. La mayor parte de los legisladores, ahorita lo vamos a ver, son hombres de partido. Y bueno, aquí la adquisición de capitales que tiene uno desde pequeño, que va después perfeccionando en la escuela, en las universidades, son formas y vías de acceso al Congreso, en este caso al campo legislativo. Lo que estoy planteando aquí es que por eso hay veces que vemos políticos que no son muy técnicos, pero que sí tienen mucho capital político. Ahorita estaba escuchando la noticia, por ejemplo, de Enrique Jackson, que falleció, es un legislador muy conocido en México, del Partido Revolucionario Institucional, y entonces él lo que tiene es que posee un conjunto de capitales heredados de su padre, era luchador, y le dio mucho capital social, y eso le permitió consolidar su campaña política para entrar al Congreso. Y ya después fue adquiriendo capitales técnicos, es decir, esto es es un flujo dinámico, el campo en donde se adquieren, se compiten y se desarrollan los capitales. Lo que es la profesionalización legislativa no es otra cosa más que un sujeto que entró a un espacio y aprendió el lenguaje que sucedió ahí. Eso se lo conoce en la teoría de Bourdieu como hábitus. Desarrollar el hábito del legislador, vivir el día a día que tiene un legislador, eso significa ir desarrollando ese capital técnico, porque a veces a lo mejor no son... de ahí excluir, por ejemplo, un indicador que luego se pone, que necesitamos legisladores muy estudiados. No necesariamente. Lo que necesitamos son legisladores que se profesionalicen como legisladores, sin importar si tienen maestría, doctorado o primaria. La siguiente, por favor. Bueno, estos ya son los resultados de un análisis. Analizamos 5,426 diputaciones federales, propietarias y suplentes, de las cuales desechamos 323 porque no había información en el CIL. Nosotros analizamos desde 1 de septiembre de 1997 hasta el día de hoy, que bueno, todavía hubo un cambio hace un par de días. De estos 5,000 y cacho legisladores que buscamos sus biografías de cada uno, en el CIL, en los medios, en los partidos, desechamos a 323 porque simplemente no había nada de información, ni siquiera en sus páginas de Facebook. Y quedaban 5,106. Lo primero que tenemos aquí es que, si ustedes se fijan, del lado izquierdo están los capitales políticos y a la derecha de cada gráfico está el capital técnico. Del 97 al 24 lo que podemos observar es que la mayoría de los legisladores son hombres de partido que han tenido cargos político-partidistas. Muy pocos han participado en la política fuera de los partidos. El porcentaje de legisladores con experiencia parlamentaria local o federal es pues, relativamente bajo, está por ahí del 40% en todo el espectro. Y la experiencia administrativa como capital técnico es posiblemente el capital más desarrollado por parte de nuestros legisladores. Tenemos muchos administradores públicos locales, federales, municipales. La siguiente, por favor.
Esto es cómo han evolucionado las cámaras federales desde la legislatura 57 hasta la legislatura actual, que es la 65. Y lo que podemos ver es que ha habido un declive, por ejemplo, en el porcentaje de legisladores que antes de ser legisladores ocuparon algún cargo político partidista. Y también, fíjense cómo en 2018 hay, en todos los casos, y ahorita lo vamos a ver, hay un declive en el porcentaje de legisladores con ese capital. ¿Por qué? Porque en el 18 vivimos un fenómeno electoral llamado Morena, y con ese fenómeno electoral accedieron una élite distinta de políticos a nuestro país. No diré si mejores o peores, simplemente voy a decir que hubo una rotación en el proceso de reclutamiento de élites. Morena en particular instauró un proceso de insaculación, en donde fue reservando algunos asientos para diputados, para candidatos de representación proporcional, y en 2015 parecía que pues, esto pintaba muy bien, porque imagínense pertenecer a un partido y salir en una tómbola y te toca ser diputado federal. Así tuvimos varios casos. Por ejemplo, en 2015, Guadalupe Hernández Correa, ella tenía un puesto de aguas en Villahermosa y lo que hacía es que ayudaba al sostenimiento de su familia, se metió a la tómbola y ganó y fue diputada federal. Después de eso, esta diputada buscó ser diputada local en Tabasco, pero perdió. Otro caso, por ejemplo, Modesta Fuentes. Ella era luchadora de su comunidad y fue activista social, y ella después intentó pertenecer al gobierno federal, muchas gracias, y se logró involucrar en el gobierno federal. Otro caso, Guillermo Santiago Rodríguez, que fue el diputado más joven de 2015 de la legislatura 63, perdón, era el diputado más joven y pues ahorita es el director del INJUVE. Entonces, ese acceso a la élite legislativa parecía estar pues siendo muy democrático en Morena. Ya no lo fue en 2021, ya reservaron muchos lugares, los primeros 10 de cada lista de representación proporcional para las élites del partido, y lo que vemos pues, es un grupo peleando por no perder el control de la, digamos, la facción política que está ahorita como mayoría en el Congreso. La siguiente, por favor. Esto es simplemente el comparativo entre diputadas y diputados. Me parece que resaltar lo único ahí tendría que ser que las legisladoras tienen menos acceso a cargos legislativos que los hombres, tienen menos experiencia parlamentaria que los hombres. En casi todo lo demás van muy parejos. La que sigue, por favor. Y esto es en cuanto a los partidos. ¿Quiénes son los partidos que ahorita sugeriría que viéramos la gráfica de la derecha? Que en esta legislatura tienen más y menos capitales. Morena, por ejemplo, figura como uno de los partidos en donde más bajo porcentaje de capitales hay, tanto técnicos como políticos. La que sigue, por favor. Me voy ya rápido porque nos queda poco tiempo. Esto tiene que ver con la reelección. En México tuvimos por primera vez reelección en 2021 y los partidos controlaron el acceso a la reelección. La mitad de los interesados en poderse reelegir fueron rasurados por el partido y les dijo el líder del partido: tú no vas a reelegirte. No sé si ustedes recuerdan el caso de Porfirio Muñoz Ledo, no sé si ustedes recuerdan el caso de Marta Tagle, no sé si ustedes recuerdan varios casos que eran legisladores que estaban haciendo presencia y el partido les dijo: no vas. Entonces, el partido que más bloqueó a sus legisladores fue Movimiento Ciudadano, el que menos los bloqueó fue el PT. Aquí sigue, por favor. Y en cuanto al éxito, la reelección fue un éxito porque los candidatos que estuvieron compitiendo, por ejemplo, los de Va por México, lograron su reelección por ahí del 70 y tantos %, y los de Morena, 78%, y los de Morena, 72%. Entonces, ya si eras tú el designado para intentar reelegirte, tenías muchas probabilidades de reelegirte, más si pertenecías a Va por México. La que sigue, por favor. ¿Y cómo se reeligieron? Bueno, los de mayoría relativa, la gran mayoría, el 70% de los que entraron por mayoría relativa, buscaron reelegirse por mayoría relativa, todos lo hicieron en el mismo distrito por el que compitieron. Eso sugiere que empieza a haber se empieza a generar cierto vínculo entre el representante y el elector distrital. La que sigue, por favor. En cuanto a quienes tuvieron más éxito, en mayoría relativa el PAN ganó más distritos, y en representación proporcional el PRI tuvo más diputados reelectos en términos porcentuales porque puso a sus reelectos más alto en la lista. Entonces, por eso entraron más priistas reelectos. La que sigue, por favor. Y yo quisiera ya nada más con esto llegar a la última parte. La que sigue, por favor. La que sigue. Esta es. Porque además me costó mucho trabajo a nuestro departamento de diseño gráfico hacer este relajo, y después les quedó padrísimo. Entonces, un reconocimiento a nuestro departamento de diseño.
Esto es de dónde vienen y a dónde van los legisladores. Me acordé de esto por el juego de serpiente y escaleras que jugaba cuando era chico. Los legisladores en sus carreras pueden ir hacia abajo, hacia cargos de menor, digamos, rango representativo, diputado local, presidente municipal, y hacia donde más se van, el mayor porcentaje de a dónde migran los diputados después de ser diputados es a ser diputados locales. El 14.8% intentan una diputación local, luego el 13% una presidencia municipal, muy poquitos de ellos, por ejemplo el 8% accede a una senaduría, que es moverse hacia arriba, subirse a la escalera. El 4% más o menos se sale de la política, ahí tenemos fallecimientos, diputados inhabilitados, uno reciente fue, por ejemplo, uno que fue acusado de violación y que perdió el fuero, ese ya no, pues lo consideramos como que ya estuvo bueno. Bueno, tenemos el mínimo porcentaje, ¿no?, de los que quisieron después ser presidentes de la República. En conclusión de todo esto, ¿voy de tiempo bien o ya me pasé? Gracias. En conclusión de todo esto, lo que tenemos en México es una prevalencia de los capitales políticos dentro del Congreso, es decir, no podemos esperar que los legisladores legislen temas que son ajenos a los liderazgos de sus partidos, porque de ahí vienen, porque ahí es donde hacen sus carreras y ahí es donde obtienen su socialización en la política. Entonces, la democracia mexicana, al menos a nivel federal, es muy difícil entenderla sin partidos políticos. Número dos, ha habido una evolución y una transición en el proceso tanto de reclutamiento de las élites como de acceso a los espacios de toma de decisiones, y el Poder Legislativo es un caso. La elección de 2018 con Morena, que metió a 57 diputados de tómbola, modificó completamente la dinámica adentro de algunos espacios del Congreso, porque también ha pasado otra cosa. Adentro del Congreso, quienes tienen poder pertenecen a las élites partidistas. Junta de Coordinación Política, presidencias de comisión, no se las dan a cualquiera. Y finalmente me atrevería a decir que este enfoque de capitales ayuda a entender el desarrollo de un Congreso, no nada más viendo los clásicos indicadores de si ganan dinero o no ganan dinero, se reúnen o no se reúnen, sino que los capitales son producto del momento histórico, y creo que el momento histórico que estamos viviendo en México es una transición del electorado mexicano y un redireccionamiento de las preferencias, tanto del votante como del representante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A continuación escucharemos a la doctora Alejandra Ríos Cázares. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Actualmente es directora de Análisis Gubernamental del INEGI y profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Entre varios títulos que ha publicado como libros y artículos, pues destacan la política de transparencia en México, evaluando la transparencia y rendición de cuentas en México, los institutos estatales de la mujer, diagnóstico, retos y perspectivas, y actualmente en el INEGI coordina la recopilación de información y transparencia de los gobiernos locales y nacionales. Bienvenida, gracias. Al contrario, muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todos, y lo primero que tengo que decir es una disculpa, pero hacía años que no se me retrasaba un vuelo 2 horas, no había tráfico, se caía, fue un caos. Entonces, a todos, muchas gracias, una enorme disculpa, ya venía a punto del infarto, pero ya llegué, ¿no? Y bueno, y agradecer por supuesto la invitación, Mónica, al instituto también, para poder tener este espacio de conversación con el profesor Sergio Bárcenas y por supuesto con el profesor Manuel Alcántara. Yo lo que quisiera presentarles, y bueno, y también hacer la aclaración, efectivamente soy profesora investigadora de la División de Administración Pública del CIDE, mi alma mater, que está pasando malos momentos en estos días, entonces aprovecho este foro para decirles que mucho de lo que voy a presentar y de mucho de lo que me toca hacer ahora no podría ser si no hubiera sido arropada por una comunidad académica tan sólida, más bien, y ahora esperemos no sola, ¿no?, como es el CIDE. Entonces, quería hacer ese pequeño comercial, perdón. Gracias, gracias. Y ahorita estoy en la Dirección General Adjunta de Desarrollo de Información e Indicadores de las Estadísticas de Gobierno, en el INEGI. Entonces, lo que quiero presentarles son los resultados de una encuesta nacional de cultura cívica. Yo quería hacerlo al inicio para tratar de dejar un poco información y fomentar, no fomentar, sino tratar de atizar un poco de discusión, pero qué bueno que Sergio pasó antes que mí. ¿Por qué?
Entonces, lo que yo les propongo es que a partir de la información y la cantidad de datos que les voy a arrojar encima, ¿no?, podamos hacer la reflexión sobre algunas preguntas. Y una de las primeras preguntas es las preguntas de la representación. O sea, hay mucho análisis sobre efectivamente los políticos, qué es lo que hacen los políticos, pero creo que lo que hace esta encuesta es que nos presenta una fotografía de a quién representan. Entonces, es como una mirada desde el otro lado del espectro político, y es fijar también la historia de la política desde aquellos que se involucran en el asunto de lo público, sin hacer de ello un término profesional, es decir, aquellos que se involucran en las cosas, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, aquellos que se involucran en organizar a la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cultura cívica del mexicano? Eso es lo que trata de responder esta encuesta, y también trata de responder qué tan ciudadanos somos. Entonces, si por favor me ayudan con la siguiente, esto me lo voy a brincar porque a menos que quieran los datos técnicos metodológicos, pero yo les juro que estuvo bien hecha. Fue una encuesta probabilística a 25,113 viviendas, que no es poca cosa, y aquí sí voy a soltar el dato. Tuvo un margen de respuesta del 85%, se entrevistó a gente de 15 años y más, que este es un pequeño dato que pocas veces se presenta cuando se habla de resultados. La siguiente, por favor. Es también una encuesta, y la siguiente, que tuvo en términos de la parte conceptual una cobertura de 5 módulos: el interés y conocimiento sobre asuntos públicos y democracia, las creencias y valores de las personas, la información sobre cómo interactúan los individuos entre ellos y entre las asociaciones y el poder público, las características de la participación comunitaria, la percepción y opinión sobre representación social, la percepción ciudadana respecto de los procesos electorales, y bueno, una sección de características sociodemográficas que siempre es importante tenerla. Voy a presentar los resultados, digamos, un poco por cada uno de los bloques temáticos. Entonces, déjenme empezar por aquel que habla del sentido de arraigo e interés por los asuntos públicos y la democracia. La siguiente, por favor. La encuesta pregunta: ¿qué tan orgulloso se siente usted de ser mexicano? Es decir, la existencia, la siguiente, por favor. La existencia de un sentimiento de compromiso con el país, o si se siente afortunado de ser mexicano. Y aquí tenemos que a nivel nacional 87,7% de la población de 15 años y más se siente muy orgulloso de ser mexicano, mientras que 73% se siente identificado del lugar donde vive. Esto que parece así como el dato, digamos, curioso, ¿no? La pregunta realmente relevante es qué es lo que sucede con el otro 13% que no se siente orgulloso de ser mexicano. Y la otra pregunta relevante es: de la gente que se siente identificada en el lugar donde vive es porque genera lazos con el lugar donde vive. Entonces, todo este tema de la representación nos va a importar en la medida en la que sentirnos representados territorialmente hablando también es relevante. Por eso estos datos son importantes. La siguiente diapositiva es lo que a mí me parecía la joya de la encuesta, es decir, se preguntaba sobre ¿qué opinaban las personas sobre qué significaba ser ciudadano? La mayoría decía tener responsabilidades, seguía con un 29% tener derechos, un 10% votar, y así se iba para abajo. Todos los que somos generación X o para atrás, para no decir años, ¿no?, estuvimos educados en la idea de que ser ciudadano implicaba votar y tener responsabilidades. La idea de la ciudadanía que se está tratando de impulsar es la idea de sujetos con derechos. Y no solamente sujetos con derechos, sino sujetos que reconocen al otro como sujeto con derechos. Entonces, esta es una fotografía que puede ser una primera línea base. A mí me conmueve y me alegra que la mayor parte de las personas que respondían ser ciudadanos es tener derechos eran los más jóvenes. Y eso, creo yo, impone mucha presión sobre quienes trabajan o quienes hacen de la política una profesión. Porque las personas a las que van a estar representando, a diferencia de los que entramos a la ciudadanía a los 18 años hace poquito, los que van a entrar ahora ya tienen claridad de que ser ciudadano es tener derechos y eso lo va a defender. Entonces, yo creo que la demanda de una mejor representación es la esperanza que me da esta información. La siguiente diapositiva
es un análisis sobre inclinación democrática. Esta encuesta indagó entre las personas encuestadas su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las frases que tienen en pantalla. Las personas opinaban respecto de la frase que representara la forma preferible para gobernar un país. Y como lo pueden ver, el 69% de la población está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones, es decir, un gobierno democrático. Ahorita voy para otras cosas. 62% se identificó con un gobierno encabezado por expertos que toman decisiones, un gobierno tecnocrático. En un nivel significativamente menor, pero no muy menor, 41.5% mostraron mucho acuerdo con la idea de un gobierno encabezado por un líder fuerte. Y queda en último lugar un gobierno encabezado por militares. O sea, tenemos una ciudadanía que oscila entre el reconocimiento de un gobierno, digamos, en donde todos participen, pero también tiene apoyo la idea de un gobierno, de un líder fuerte. Aquí está todos los que analizan Weber, el poder del carisma, aquí tienen el dato. La siguiente diapositiva lo que busca es, esta es una diapositiva interesante porque esta es una pregunta que se hace a nivel internacional. Parte de lo que hace el INEGI es tratar de generar indicadores que nos permitan compararnos con otros países. Si no hacemos eso, entonces, ¿de qué sirven las comparaciones? La primera pregunta lo que trata de medir es la capacidad de respuesta del sistema, es decir, la eficacia externa. Y lo que hace es evalúa la percepción de las personas de que el sistema efectivamente los toma en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que en México para la toma de decisiones el gobierno considera las opiniones de las personas como usted? Y ahí tenemos que el 34.8% de la población está muy de acuerdo. Y aunque un 30% está de acuerdo, a mí me parece que ahí tenemos un dato importante, un dato muy importante para quienes toman decisiones, sobre todo a partir de la representación. Y creo que todo esto le habla muchísimo al trabajo legislativo. La segunda pregunta trata de medir la competencia subjetiva, es decir, la percepción de la capacidad individual para comprender la política y actuar políticamente. Eso entendido que se tienen los conocimientos y las habilidades para participar en actividades políticas. Que cuando uno nos dice que es una actividad política, ¿no? Eso puede ser desde marchar, pronunciarse, votar, organizarnos, me apuro y demás. Entonces, y aquí lo que tenemos es que 27.7% de la población está muy de acuerdo en que cuenta con esos conocimientos y con esas habilidades. 27.7%. Cuando hablamos, y este es otro dato importante, sobre el conocimiento de la democracia, muchos de ustedes están familiarizados con Latinobarómetro, con este tipo de evaluaciones. Lo que se trató de hacer en esta encuesta fue filtrar. Entonces, en vez de llegar y preguntarle a Sergio, Sergio, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la democracia? Primero es, Sergio, ¿tú conoces lo que es democracia? ¿No? Entonces, la siguiente pregunta lo que hace es, pregunta si la persona sabe o ha escuchado hablar de qué es la democracia. Y aquí el dato relevante es que 26.6% no sabe ni ha escuchado hablar sobre democracia. Entonces, las siguientes diapositivas que voy a presentar van sobre el universo de aquellos que saben o dicen saber qué es la democracia. Y de ellos, la siguiente diapositiva, por favor, y la siguiente. De ellos lo que tenemos es que el 65.2% de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que el 16.4% considera que en algunas circunstancias un gobierno no democrático es mejor. Aquí no solamente es hacer algo por aquel porcentaje que no ha escuchado hablar sobre democracia, sino también hacer algo por aquel porcentaje de 16.4 y 14.7 que oscilan entre un gobierno democrático y un gobierno no democrático. La siguiente, por favor, y la siguiente. A la pregunta de qué tan satisfecho está con la democracia que tenemos hoy en México, el 11.8% de la población que sabe o ha escuchado qué es la democracia manifestó sentirse muy satisfecha, 11.8%. 40.9% algo satisfecho. A ver, yo creo que más que respuestas, este tipo de información genera preguntas.
¿Qué es lo que entendemos cuando nos preguntan sobre satisfacción con la democracia? ¿Realmente estamos distinguiendo como ciudadanos la diferencia entre el régimen político y el gobierno? ¿Estamos evaluando el gobierno en turno o estamos evaluando el régimen que tenemos? Podemos estar muy de acuerdo en un gobierno que satisface las necesidades que tenemos, por ejemplo, que no se retrase 2 horas un vuelo, ¿no? O podemos estar muy en contra del régimen político. Entonces, aquí hay una cantidad de preguntas empíricas importantes. ¿Qué es lo que se evalúa cuando se evalúa satisfacción con la democracia? ¿Estamos totalmente seguros de que estamos evaluando el régimen político o no? Y esa pregunta me parece que es una pregunta que no hemos logrado resolver. Aquí partimos del supuesto de que estamos evaluando el régimen político, porque la evaluación gubernamental, ya que estoy haciendo el comercial, el INEGI tiene muchas encuestas sobre evaluación gubernamental. Pasamos a la siguiente, por favor, y la siguiente, y la siguiente. Aquí me detengo simplemente para tratar de dar contexto a la presentación que amablemente nos hacía Sergio. Este es un análisis de confianza. Imaginen unas calificaciones de 0 a 10 como en la escuela, donde 0 es nada, 10 es mucha confianza. Y la pregunta es, ¿usted qué tanta confianza le tiene a? Obviamente se tiene más confianza a la mayoría de las personas que uno conoce personalmente. Y esa confianza va disminuyendo conforme se aleja la persona del círculo íntimo de quien se está entrevistando. Pero los servidores públicos o los empleados de gobierno son quienes menos confianza generan. A tal nivel que es justamente las calificaciones más bajas, ¿no? 27.6, 39.2, concentran las calificaciones más bajas de confianza. Entonces, no le tenemos confianza a servidores públicos, no le tenemos confianza a empleados de gobierno, pero sí le tenemos confianza a la democracia. Digamos, todo esto se puede ir filtrando por algunas cosas. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta es una que, digamos, ya la conocíamos un poco. Las universidades públicas, la iglesia y los medios de comunicación son las instituciones que más confianza nos generan. Ahora, dado que tengo poco tiempo, les pido si pueden pasar las diapositivas, porque quisiera… La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Aquí. A la pregunta de cuánto cree que se respetan las leyes en México a nivel nacional, 44.3% de la población considera que en México se respetan poco las leyes, seguido de un 33.5% que las leyes se respetan algo. ¿Qué es la opinión que tiene la ciudadanía respecto de los políticos, de nuestros representantes? La siguiente, por favor. 44% de la población cree que los gobernantes mexicanos, y aquí nos fuimos por presidentes municipales, gobernadores y presidentes, tienen poco respeto por las leyes, mientras que esta percepción es de 44% en hombres y 43% en mujeres. Es decir, como colectividad identificamos que tenemos poco respeto por la norma, pero lo identificamos todavía más con respecto a los representantes. La siguiente, lo que habla es sobre… La siguiente, por favor. La siguiente, quiero llegar a la parte de corrupción. Bueno, en esta es sobre los niveles de corrupción y si es posible disminuir la corrupción en México, y aquí tenemos una población con un optimismo que no es abrumante, ¿no? Alrededor del 40% dice que es nada posible, no o poco posible. La siguiente, por favor. En aras del tiempo quisiera irme a la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente. ¿Para qué se reúnen, digamos, los ciudadanos? En su mayor parte la ciudadanía se reúne para actividades o eventos religiosos o para organizar fiestas. Y en último lugar, si se dan cuenta, o en penúltimo lugar, está para exigir a las autoridades el cumplimiento de servicios públicos o sociales. Yo tuve mucha discusión, digamos, con cómo interpretar esta pregunta, porque si bien parece ser que nos podemos reunir para organizar posadas, básicamente, lo que también es cierto es que ahí empieza el capital social.
ahí es donde se empiezan a generar los lazos, donde se empiezan a generar las conversaciones, y aunque formalmente no, una posada no sirve para ir a exigir, probablemente sí es la semilla para poder generar esas herramientas de capital social. Pero bueno, lo que está diciendo básicamente es que en principio nuestras actividades de asociacionismo son fundamentalmente sociales. Ahora, ¿por qué me parece relevante este dato en particular? Porque por un lado tienes la representación, es decir, los legisladores, los titulares de poder ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal en el caso de México, pero por otro lado tienes la demanda. Yo siempre he creído que en el análisis del poder legislativo es muy importante hacer la inferencia descriptiva del legislador, del ejecutivo, pero también cuáles son las herramientas de exigencia de rendición de cuentas. Y esto habla un poco de cuál es la capacidad organizativa para la exigencia de la rendición de cuentas. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Y ya voy a acabar. La siguiente. La siguiente. Esto es el resultado de la pregunta de cuál de las 4 frases que están en pantalla la gente consideraba que era la más importante. Un país con menos pobreza, un país más justo, un país más seguro o un país más igualitario. El 32% de las personas opinó que un país con menos pobreza, seguido de un 30% que consideró un país más justo y en último sitio se ubicó un país más igualitario. Esto claramente nos apunta a una estructura, digamos, a una fotografía borrosa, pero finalmente un acercamiento de las prioridades de los mexicanos. Ahora, la pregunta es qué tanto las representaciones con las que contamos nos están reflejando estas prioridades. Entonces, la siguiente diapositiva lo que presenta es la percepción que se tiene sobre los partidos políticos. 22% de la población está muy de acuerdo con la frase de que gracias a los partidos políticos la gente puede participar en la vida política. Nos acaba de decir Sergio que no hay manera de que sea distinto, porque eso es lo que está canalizando justamente la participación de la gente. Y de hecho nos dio múltiples ejemplos al final de cómo se canalizan por partidos políticos para poder participar en la vida organizada, al menos del lado legislativo. Entonces, por un lado tenemos que la gente considera en una mayor medida que gracias a los partidos políticos se puede participar en la vida política y va bajando, digamos, hasta el punto en el que casi un 50% considera que sin partidos políticos no hay democracia. Y sin embargo, la siguiente, por favor. Y sin embargo, no tenemos confianza en los partidos políticos. Aquí la pregunta es si… ¿cuál es la autoridad que representa mejor los intereses, mis intereses? Eso fue lo que se le preguntó. ¿Cuál es la autoridad que representa mejor tus intereses? La mayoría dice ninguno, seguido por el presidente de la República. Entonces, si se vincula con ella idea de un líder fuerte, esto puede dar algún significado. Después viene el presidente municipal, la cercanía. No, estoy haciendo hipótesis, esto se puede discutir. Después el gobernador del estado. Pero los diputados locales y los legisladores federales están en último lugar. Y en última instancia, en un país republicano como el nuestro, tengo para mí que la piedra nodal de la democracia en un régimen republicano y federal como este es el poder legislativo. De ahí que sea tan importante el tipo de investigaciones como las que acaba de presentar Sergio Bárcenas. O sea, necesitamos saber cómo fortalecemos el poder legislativo porque esto es inaudito, ¿no? Nos está diciendo la población que la mejor manera de participar en política es canalizado a partir de los partidos políticos. Si no es a partir de la representación legislativa, ¿qué alternativas tenemos? Entonces, yo quería hacerles esta presentación, sé que fueron muchos datos, lo lamento, pero quería hacerles esta presentación porque creo que lo que hace es que abre preguntas sobre no solamente los políticos y las instituciones, Mónica, sino también abre preguntas sobre cómo articulamos como ciudadanos las demandas ante esos políticos y ante esas instituciones, porque al final el conjunto de los políticos y de los representantes, la acción colectiva que logren tener o no logren tener, permite tener decisiones institucionales, la decisión del legislativo, la decisión del cabildo, la decisión, etcétera. Entonces, es un poco
traer a colación la fotografía más reciente que tenemos sobre la ciudadanía mexicana, que por cierto va a ser la base para la redacción del informe país que emite el Instituto Nacional Electoral, y que esto se hizo en colaboración entre INEGI y el INE. Y bueno, sin más, Mónica, muchísimas gracias por la paciencia y muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues para cerrar con broche de oro nuestras conferencias magistrales de hoy, les presento al doctor Manuel Alcántara Sáenz, politólogo español, catedrático en la Universidad de Salamanca. Sus principales líneas de investigación giran en torno al estudio de las élites parlamentarias, los partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina. Su última publicación, que ahora es una segunda edición por las altas ventas, se llama El oficio de político, en el que recoge sus investigaciones de los últimos años acerca de las carreras de los políticos, aunado a los resultados de 25 años de encuestar a diputados latinoamericanos, con reflexiones realizadas desde varios enfoques, desde la psicología, la biopolítica y otros. Bienvenido, doctor, y adelante. Bien, muy buenas tardes o noches. Lo primero, agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a la FIL, a la Universidad de Guadalajara, la invitación para estar aquí con ustedes y romper estos 2 años casi de confinamiento que hemos tenido, ¿no? En mi presentación voy a primero hablar. El título de nuestro seminario es Los políticos y la democracia. Voy a primero hablar de la democracia, voy a hacer una tipificación de la democracia. En segundo lugar, me centraré ya en los políticos. Mi ámbito de estudio, como lo ha señalado Mónica, es América Latina, entonces la empiria utilizada se refiere a los países de América Latina. Y van a ver ustedes que tengo más preguntas que certezas. Probablemente soy un sujeto de la época, de este momento, de la incertidumbre, y ya digo, tengo más preguntas que certeza. Bueno, vamos a empezar con un gráfico que me parece que es muy importante y que además sigue perfectamente esa secuencia de transiciones, consolidación y el momento que actualmente denomino de cansancio, de fatiga de la democracia. Ese es un gráfico de un proyecto de investigación ahora muy de moda, desde hace, no llega todavía a 10 años, que se llama el Proyecto de Variedades de la Democracia. Son curvas, líneas, ¿no?, que analizan 5 perspectivas de la democracia electoral, la democracia participativa, la democracia liberal, la democracia igualitaria y la democracia deliberativa. Y, bueno, la metodología es un poco, no es que sea muy sofisticada, pero yo creo que es interesante, es muy bien hecha. Y ahí tenemos todos los países de América Latina. La línea roja es la media de todas, ¿no? Pero si se dan cuenta, el título de la anterior diapositiva pues es perfecto, ¿no? Tenemos las transiciones a la democracia. Fíjense ustedes cómo América Latina, el gráfico está a partir de los años 70, de finales de los 70, como hay 10 años largos en que las curvas suben, ¿no? Suben de manera clarísima, estamos en la época de la transición. Luego llegamos a una especie de meseta, que es la consolidación, ¿no? Se va extendiendo desde aproximadamente 1990 hasta bien entrada la segunda década del presente siglo, y a partir más o menos del año 2013-2014 ahí empieza a pasar algo, ¿no? Ese algo lo llamo democracia fatigada, ¿no? Hay un problema en el desarrollo de la democracia que, siendo democracias, hay algo que está pasando. Bien, les voy a pasar rápido. Ahora me baso en datos tanto en este caso, del Barómetro de las Américas, esto que hacen en la Universidad de Vanderbilt,
Y luego voy a tomar datos del latinobarómetro, que todos les suenan, ¿no? Y bueno, coinciden con muchas cosas, muchísimas, de las que ha dicho la doctora Ríos, ¿no? Aquí tenemos, de manera muy gráfica, el apoyo a la democracia, cómo ha ido cayendo en más de 10 puntos en este lapso que está aquí considerado, que no llega a 15 años. Siguiente, por favor. Ahí también, de una manera mucho más minuciosa, vemos cómo la democracia también igualmente va perdiendo paulatinamente, de manera, si se quiere, lenta, pero clara, va perdiendo vigor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, sabemos que América Latina es muy diversa y lo que esta diapositiva muestra es la evolución de los países y cómo hay diferentes Américas Latinas y diferentes países. Siguiente, por favor, no quiero pararme mucho en esto. Y aquí igual coincide mucho con la anterior era el Latinobarómetro, esto es la POP. Para la última vez que la POP hizo... Acaban de hacer la encuesta correspondiente al 2021, pero han tenido serios problemas metodológicos para hacerla, entonces por eso he preferido tomar esta del 18-19, que también vemos una variación en los países de América Latina bastante notable. Siguiente, por favor. Aquí vamos ya enlazando con también cuestiones de la doctora Ríos a propósito de qué nichos y qué ámbitos se produce la confianza, o en este caso diré la desconfianza en las instituciones. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver de nuevo confianza en instituciones. Estos son datos del Latinobarómetro y ahí tienen, bueno, coincide con lo que hemos visto para México, ¿no? O sea, esto es para toda América Latina, pero los valores son iguales. O sea, México no es un caso extraordinario, no es excepcional, es algo que lo encontramos en muchos países. Aquí estoy refiriéndome a América Latina, pero podríamos tomar países europeos y sería muy parecido. Y siguiente, por favor. Bueno, esta se va a ver muy mal, pero son los países y la foto de la última encuesta hecha por el Latinobarómetro. Tenemos en horizontal los países y en las columnas los países y en las filas los ámbitos de confianza, ¿no? Y de nuevo abajo están los partidos políticos y lo que es las instituciones de la democracia representativa. No se ve bien, no lo ven bien ustedes, pero esa es la idea de resumen. Bien, hasta aquí entonces. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el estado, ¿no?, de la situación, que ya digo, está muy bien identificado. Entonces, primera parte de nuestro binomio, políticos y democracia. Primera parte de democracia. Entonces, estamos en una democracia fatigada. Esto es muy claro, es decir, hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que, en primer lugar, hay democracia. Y hay democracia porque se mantienen muchas cosas de la democracia, por supuesto, y que en comparación y en perspectiva histórica es clarísimo, ¿no? Grosso modo, la actividad electoral, la presencia de la gente en las urnas de manera razonable, una participación electoral que no cae para nada, el hecho de que la división de poderes, bueno, está actuando. Tenemos a varios presidentes como nunca en la historia en la cárcel, o fugados, o que se suicidaron porque iban a ir a la cárcel. Y esto lo tenemos en todos los países de América Latina, ¿no? O sea que hay un cierto activismo judicial. Unos pueden estar más o menor desacuerdo, como están actuando los jueces, pero están actuando. Y yo creo que eso es también una evidencia del funcionamiento de la democracia. En fin, tenemos también un dato muy importante para la democracia, que es la alternancia, ¿no? Claro, si ustedes miran en perspectiva comparada, o fijándome en el caso de México, y tomamos los últimos 4 presidentes, las últimas 4 presidencias, bueno, pues estamos viendo que se han alternado 3 formaciones políticas muy distintas, ¿no? Desde en su momento, bueno, antes, a finales del siglo pasado, estaba gobernando el PRI, luego llegaron 2 sexenios del PAN, un nuevo sexenio del PRI y un sexenio de un nuevo partido político, un movimiento político. O sea, hay que decir, hay alternancia, y esto es uno de los elementos que para muchos colegas, para Adam
Preborsky pues es fundamental, ¿no?, para el funcionamiento de la democracia. Y esto nos ocurre en casi todos los países de América Latina. En América Latina se han celebrado aproximadamente unas 180 elecciones presidenciales en los últimos 40 años. Y de estas 180 elecciones presidenciales ha habido alternancia en unas 97. Es decir, que el índice de Preborsky es casi perfecto, ¿no? Preborsky habría sido perfecto si hubiera habido 90, es decir, el 0,5, ¿no?, que sería el índice ideal de rotación. Bueno, entonces, por eso, ya digo, hay una democracia. Ahora bien, esta democracia, dice, sí, hay una democracia, pero ¿por qué se produce ese descenso? Bueno, hay dos cuestiones que parece que son muy obvias y que las hemos visto, ¿no? La primera es que algo pasa con la democracia representativa. Podemos usar la palabra crisis, está muy manida, pero algo pasa con la democracia representativa, lo hemos visto. La gente, con respecto a, no hace 40 años, sino con respecto a hace 10 años, tiene valores distintos con respecto a la confianza en las instituciones y con respecto a la valoración de la propia democracia. Eso parece obvio. Segundo, tenemos una mayor fragmentación de los sistemas de partidos. También parece bastante obvio, ¿no? Una nota que ya había registrado un politólogo irlandés que había escrito, me estoy refiriendo a Peter Mair, que había escrito un ensayo justo poco tiempo antes de fallecer, prematuramente diría, todos mueren prematuramente, pero en este caso Mair venía a hablar de la banalización de la democracia y él solo estudiaba países de Europa, ¿no?, y encontraba eso. También había otra cuestión que era la volatilidad, ¿no? Es decir, había una volatilidad o bien por un problema de oferta o de demanda. Había una volatilidad porque surgían nuevos partidos políticos o nuevas agrupaciones o porque los electores se cansaban y cambiaban del voto de una elección a la otra, ¿no? Y había algo también muy importante, ¿no?, en esta crisis, que esto voy a volver sobre ello, que es el tema de la identificación partidista. Es decir, la gente o bien ha dejado de identificarse con partidos políticos, a la pregunta, es una pregunta clásica, ¿no?, ¿se identifica usted con algún partido político, sí o no? Sí. Bueno, pues este sí ha bajado clarísimamente a estar en uno de los niveles de entorno promedio para América Latina, de unos 17% de gente que se identifica con partidos políticos. Cuando hace apenas 15 años esto era el 35%. Pero no solo es que la gente se identifique ya muy poco con los partidos políticos, sino que la gente que se identifica con los partidos políticos cambia la identidad. Es decir, porque un fenómeno importante es que antes la gente que se identificaba con los partidos políticos lo mantenía toda su vida y nunca se le ocurría cambiar de partido político. El partido casi era como una religión o como un equipo de fútbol, ¿no?, en el que uno está toda su vida, ¿no?, gane, pierda, lo que pasa, está en el partido. Entonces, ese elemento era también muy significativo de esa crisis de la representación. Pero además de eso, también tenemos datos de sobra que había un malestar. Hay malestar societal, ¿no?, es decir, la gente en la calle, ¿no?, y las distintas expresiones de lo que esto ha supuesto, tanto en que la gente salga a la calle como que en la gente vote por candidatos. No voy a usar la palabra que sean de fuera del sistema, pero casi, ¿no?, que son poco incorporados al sistema. No estoy hablando que son, ya digo, outsiders, para nada. No voy a decir que el señor Bolsonaro sea un outsider, no puedo decirlo, puesto que es un señor que llevaba siendo 26 años diputado. El propio Nayib Bukele, que sería el otro ejemplo, tampoco, porque había sido alcalde ni más ni menos que de la capital del país y de otra ciudad próxima a la capital del país. O sea que entonces no son outsiders, no se trata de outsiders, es otra cosa, pero es un fenómeno de una política diferente. Entonces, ese marco, modestamente podemos llamarlo un marco teórico, nos permitía hablar de la democracia fatigada. Siguiente. Esa democracia entra en un shock. Digamos que esa foto que hemos visto era válida para enero del año 20. Si estuviéramos aquí en una conferencia en enero del año 20, pues era el diagnóstico de la situación. Pero, ¿qué ocurre? Claro, a partir de febrero, a partir de marzo del año 20, bueno, lo sabemos de sobra, y ahí aparecen
4 cuestiones que, bueno, que están en la literatura, en lo mucho que se ha publicado, no teníamos otra cosa que hacer y nos hemos dedicado a escribir. Entonces, que son, en primer lugar, esta idea de que de pronto la política ha redescubierto el Estado. Es decir, de pronto el Estado que conllevaba el monopolio de la violencia, en el sentido de prohibir a la gente que salga de la ciudad, o que salga de su casa, o cerrar los aeropuertos, etcétera. Para eso tú tienes que tener fuerza, tienes que tener un músculo, y en eso estamos convencidos de que los Estados, grosso modo, han funcionado, ¿no? O han actuado. Luego también los Estados han empezado a hacer determinado tipo de políticas públicas en el ámbito sanitario, en el ámbito también de apoyo a minorías o mayorías que lo están pasando mal, con algún tipo de cheque vital, etcétera, ¿no? O sea que el Estado ha empezado a desarrollar una serie de políticas públicas que la época anterior pues había puesto en cuestión, ¿no? En segundo término, el Ejecutivo ha concentrado mucho más poderes, ¿no? En una región en la que el presidencialismo es la forma de gobierno preponderante, pues es evidente que esta pirámide en el poder ha acrecentado su poder, ¿no? Y ha concentrado más su poder, porque además los otros poderes han podido controlar menos, entre otras cosas porque recuerden, en febrero, marzo del año 2000, en marzo, abril, mayo del año 2020, los diputados estaban en sus casas, no había reglamentos para articular las votaciones en los congresos, en los juzgados pasó más o menos lo mismo, es decir, de pronto los poderes del Estado se concentraron en el Ejecutivo. Y además el Ejecutivo también controlaba lo técnico, ¿no? Lo que podríamos denominar el discurso técnico, ¿no? El relato técnico de los técnicos, ¿no? Que llamaban el presidente a decirles, bueno, qué tengo que decir mañana en mi comparecencia en la prensa, o qué tenemos que declarar, etcétera, ¿no? Bien, y esto además va venido acompañado de una grave crisis económica, ¿no? No hay mucho que añadir a eso, ¿no? Es decir, el déficit fiscal, la precariedad laboral, el incremento de la pobreza, el incremento de la desigualdad, bueno, todo eso lo tenemos ahí y eso no se ha resuelto, ¿no? Por mucho que se está diciendo, no, pero en el año 22, en el año 23 vamos a recuperar, bueno, eso está ahí y eso está generando un déficit económico, lo digo metafóricamente, lo del déficit económico que pesa sobre la política. Y finalmente, algo que es muy importante, ¿no? Que son los cambios exponenciales, y esto no es de este año, ¿no? Pero los cambios exponenciales que se habían venido dando en el seno de la sociedad en los últimos 20 años. Y esto me parece que es suficientemente importante. Sobre esto es lo que luego voy a volver bastante, ¿no? Pero sobre todo hay 3 cuestiones que tenemos que reflexionar. Pero de esas 3 cuestiones realmente me voy a centrar en la segunda, ¿no? Pero la primera es, porque la primera y la tercera están muy relacionadas, ¿no? Que tiene que ver con los famosos brotes psicóticos, primero a nivel individual, pero luego a nivel colectivo, ¿no? Que están siendo analizados y que se proyectan en cuestiones vinculadas al incremento de suicidios, al incremento de enfermedades mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Depresiones, mayor uso de fármacos para estabilizar a la gente, etcétera, ¿no? Y más individualismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa incertidumbre ha hecho que la gente se cierre o que nos encerremos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ha habido algo que es la estrella, ¿no? de esta pandemia y que yo creo, sin ninguna duda, que con una perspectiva de X años, cualquiera que haga un análisis de la época la va a decir, ese es el asunto, ¿no? El asunto tenía que ver, pero el asunto venía de atrás, ¿no? Venía de atrás, que era lo que podemos denominar la revolución digital, la revolución de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que, bueno, que ya digo, venían de atrás, pero de pronto nos hemos dado cuenta que estaban aquí y que, bueno, ya habían llegado para quedarse, pero ya llevaban mucho tiempo, ¿no? O sea, bien, de esto no les voy a hablar mucho porque somos todos sujetos y lo tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? El asunto al que me estoy refiriendo. Pero lo que me interesa
para vincularlo al siguiente escenario, es que estas nuevas tecnologías de información y comunicación, y aquí por lo menos los que estamos en la mesa, profesamos la ciencia política como disciplina, habían generado algo que era insólito para la propia disciplina. La disciplina de la ciencia política se había dicho siempre, y se nos había criticado siempre, porque hablábamos mucho sin datos, ¿no? Eso se rompió en un determinado momento y a las pruebas me remito de las excelentes exposiciones de Alejandro, de Alejandra y de Sergio, ¿no? Es decir, hay datos, ya estamos teniendo datos, pero esos datos siguen siendo limitados, porque si nos damos cuenta, esos datos se vinculan a encuestas de opinión pública o a contar, en este caso, individuos y qué hacen y de dónde vienen, etcétera, ¿no? Y teníamos esa limitación. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, resulta que llegó de pronto el famoso Big Data. Es decir, que estas tecnologías de información y la comunicación no solo servían para informarnos y comunicarnos, que eso es obvio, sino que alguien podía estar almacenando millones de datos, y que además había tecnología para interpretar esos datos, eso que llamamos inteligencia artificial. Y eso cambia absolutamente todo, porque además, y en contra del primer punto, esos datos no los tiene el Estado. Esos datos están en la nube. Y esos datos han generado la mayor riqueza, casi jamás pensada, a un pequeño grupo de empresas que son las que manejan estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Bien, siguiente. Entonces, en este sentido, paso ya para ir a la otra parte del binomio, ¿no? Los políticos y la democracia. Bueno, aquí he puesto un título, no lo sé, ya digo que a partir de ahora me muevo, hasta lo que he dicho hasta ahora tengo bastante certeza de lo que he dicho, a partir de ahora me muevo en incertidumbre. No sé si el título es bueno, de profesionales a pastores, si ese es el futuro de los políticos, y he puesto de profesionales porque bueno, lo dijo Mónica en la presentación, un libro, y que mañana lo presentaremos, mío es el oficio de político, la profesión de político. Podía haber llamado la profesión de político, pero me gustaba más hablar del oficio de político. Es decir, la política es, o era, a lo mejor, hasta ayer, una profesión, y lo hemos también visto en la presentación de Sergio, lo ha dicho varias veces, pero esto está cambiando. Y además he puesto un subtítulo que, claro, si han leído la prensa o lo vieron ayer, pues lo tienen que reconocer quién es el autor de ese título. Es su presidente. Entonces, mira qué bien, está haciendo publicidad de mi libro, porque habla del oficio, ¿no? Bien, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Esto sí es una certeza. Sabemos ya, o habíamos definido que era un político profesional. Porque esto, aunque parezca una cosa absolutamente banal, si ustedes van a manuales de ciencia política, manuales de todo tipo, no van a encontrar una definición de político profesional. Es curioso, ¿no? Somos una disciplina que definimos muchas cosas y uno de los sujetos principales de nuestro estudio no lo tenemos definido. Ya digo, busquen en cualquier manual y, bueno, y si lo encuentran, avísenme. No existe. Pero bueno, hicimos un esfuerzo y hemos dicho, bueno, esta es la definición de un político profesional. Un político profesional es aquella persona que está, primero es profesional, significa que vive de, usando la terminología de Max Weber, vive de, cobra, al final de mes cobra un sueldo fijo o cobra unas dietas, pero cobra. Y eso representa, dentro de sus ingresos mensuales o anuales, una parte importante, una parte sustantiva, ¿no? Pero que es alguien que es elegido, por consiguiente, toda aquella persona, esto ya quedó clarísimo, toda aquella persona que era elegida y decía, no, yo no soy político. Oiga, no, mire, usted, en el momento en que usted ha sido elegido, usted es político, punto, le guste o no le guste, es político. Aquellas personas que son designadas para un cargo de confianza por alguien que fue elegido, también son políticos. Eso estaba clarísimo. Y ahí podíamos empezar luego a discutir lo que se podía llamar políticos espurios, pero que eran un pequeño núcleo, un pequeño grupo reducido. Por ejemplo,
mis amigos y colegas y esto lo he discutido con ellos, antes del IFE y después del INE, yo les decía, bueno, para mí sois políticos porque os ha elegido el Congreso. Y es un cargo de alguna manera de confianza. Ya sé que es por un determinado periodo y podemos discutir mucho. Yo no lo tengo totalmente, tampoco tan claro, pero voy por ahí, ¿no? O los miembros, yo que sé, en España del Consejo de Radio y Televisión, ¿no? Bueno, pues ahí hay una zona de penumbra en la que uno puede discutir si son o no son políticos, pero en el fondo no son tantos, ¿no? Y, por supuesto, los ex que siguen teniendo influencia. Los expolíticos, los expresidentes que siguen teniendo influencia. Hay algunos expresidentes que una vez que dejan de ser presidentes, ya está, se acabó, no pintan nada, ¿no? Pero otros no, otros siguen teniendo una fuerza muy importante. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Sabemos también, y también de nuevo Sergio lo ha planteado muy bien, el peso del capital político en la terminología de Bourdieu, ¿no? Nos sirve el marco teórico de Bourdieu, y el peso de las instituciones en la carrera política. Es decir, las instituciones importan en la carrera política porque las instituciones marcan las reglas de juego. Si yo digo, usted una vez que sea presidente no puede volver a serlo, punto. ¿No? Punto. Ahora, si yo no digo nada, ¿no? Pues entonces yo puedo ser, en este caso, primera ministra o canciller como Angela Merkel, 16 años, porque no dice nada mi Constitución. Entonces yo puedo ser, pero es muy distinto. Entonces las reglas de juego, las instituciones, de alguna manera modelan o modulan también el desarrollo de una carrera política que sabemos que tiene una manera de entrar en la política. Se entra en la política por una votación, repito, o porque alguien me nombra. Eso lo sabemos. Claro, alguien podría decir, y por un golpe de Estado. Bueno, pero estamos hablando de una matriz democrática, ¿no? Luego hay un desarrollo de la carrera política, es decir, esta persona es diputada estadual, luego pasa a ser concejal, luego le nombran secretario de Hacienda, luego es senadora y finalmente termina como presidente. Bueno, esa es la carrera política. Y hay una salida. Y hay una salida que significa ¿a dónde va el político cuando deja la política? Este es un tema también apasionante que muy pocas veces estudiamos. ¿A dónde va? ¿Qué hace con el capital que tenía? ¿Vuelve a su puesto en la universidad o a su puesto en la empresa familiar? ¿O va a dónde? ¿A una empresa en la que nunca estuvo vinculada en un sector, pero que gracias a sus contactos la empresa le contrata? ¿Dónde va? Todo eso sabemos mucho, ¿no? Y también incluso hemos hecho trabajos sobre la definición del buen político. Hay trabajos, ¿no? que es difícil, ¿no? Es decir, ¿quién es un buen político? Esto lo hemos discutido mucho en congresos de ciencia política, porque decimos, oye, es que nosotros, la gente que nos dedicamos a la ciencia política, tenemos que dar un paso al frente y ofrecer a la sociedad una propuesta de qué es el buen político. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y en esa idea es muy importante, perdón porque no he traído las gafas y no lo veo, es muy importante tener en cuenta atributos personales, es decir, atributos personales inherentes del político o que son atributos que puede adquirir esa persona. ¿Adquirir dónde? Muchas gracias. ¿Adquirir dónde? En la universidad o quizás en cursos, en formación, etcétera. O sea, es decir, un político lleva una mochila. Lleva una mochila y esa mochila es desde su manera de mirar, su tono de voz, su salud, es decir, el trabajo de político es un trabajo que hay que a veces estar 18 horas sin parar, viendo gente, moviéndote al sitio, y eso hay gente que el cuerpo no le aguanta eso. Pero luego también se puede adquirir, por supuesto, y sobre esto volveré inmediatamente. Sabemos que el peso de la experiencia es importante, ¿no? Lo que aparece en tu trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué tiene uno? ¿Qué ha aprendido y a dónde va?
¿Y qué lleva con eso, no? Y tercero, sabemos que el entorno institucional es un condicionante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy distinto un político que sea alcalde de una ciudad de 50.000 habitantes a un político que sea secretario de Relaciones Exteriores. Los dos son políticos, pero el ámbito institucional en el que se mueve uno y otro es un condicionante. Entonces, de todo eso lo sabemos y ahí está mapeado y hay muchos trabajos. Pero, ¿qué cuestiones permanecen pendientes? Y aquí entran cuestiones de incertidumbre. Primero, algo que ya he citado, lo que serían las bases biológicas de la política. Es decir, un político tiene cuerpo y eso supone que su legado genético, su legado neurológico, antes me he referido a la salud, etcétera, pesan en esa persona. Y de eso sabemos muy poco y se ha trabajado muy poco. Entre otras cosas porque es muy difícil, porque supone investigar con una persona que esos datos son privados. Es decir, una neuroimagen del funcionamiento de su cerebro, etcétera, no están disponibles, ¿no? Segundo, la calidad, la relación entre la calidad de los políticos y la calidad de la democracia. Se sabe mucho de la calidad de la democracia. Hay excelentes trabajos, hay excelentes índices, desde el profesor Morlino a Diamond, ¿no? a Larry Diamond. Pero, ¿qué vinculación? ¿Qué vinculación? ¿Es una relación causa-efecto? ¿Qué tipo de sinergias hay? ¿Para tener una buena democracia tenemos que tener buenos políticos? ¿O las buenas democracias generan buenos políticos? Bueno, sabemos muy poco de eso, ¿no? Claro, y por eso el título, ¿no? Los pastores lideran rebaños. Bueno, eso sí, lo sabemos. Eso lo sabemos en nuestra cultura desde los tiempos bíblicos, ¿no? La gran pregunta es, ¿hoy las sociedades son rebaños? ¿Son rebaños desde la perspectiva del uso de los metadatos, por ejemplo? Bueno, no lo sé, pero me queda esa pregunta. Siguiente y ya última. Entonces, creo que hay 5 fenómenos actuales que en esa relación que planteo hay que tener en cuenta. El primero se relaciona con 2 aspectos que han venido siendo fundamentales hasta ahora en la vida política y que creo que se desvanecen. Uno es la identidad política. En una de las láminas, la doctora Ríos ha planteado el sentimiento de ser mexicano, mexicana, ¿no? Es decir, la identidad mexicana, ¿no? La gran pregunta es si nos hemos movido en 4 o en 5 grandes identidades. Una es evidentemente la identidad nacional, que curiosamente probablemente de las identidades que nos movemos es la más artificial, pero es la identidad nacional. Otra es la identidad profesional, pero todos nos dicen, los que trabajan en sociología de las profesiones, que olvidémonos de una profesión para toda la vida, que eso ha dejado ya de existir, que eso ya no va a existir. Nos movemos con la identidad religiosa, bueno, ya ven ustedes cómo está este asunto. Nos movemos con la identidad sexual, idem de idem. Es decir, entonces, en el ámbito de las identidades de ese ¿qué soy?, hay un problema no solo del pluralismo que muchos defendíamos y que veíamos hace 25, 30, incluso 40 años, pensemos Robert Dahl y toda la gente de la democracia pluralista, etcétera, sino algo que puede ser más enjundioso, es esa definición del yo. Esa definición del yo. Y esa identidad es fundamental para articular la representación, porque si yo no sé quién soy yo, o si hoy mi identidad, lo que pesa más en mi identidad es este perfil de mi identidad, si no me preguntan
por representación en ese perfil, el resto a mí no me interesa. La segunda cuestión es la confianza. La confianza es fundamental en política, según nos dijo Max Weber, porque es la base de la legitimidad. La legitimidad, es decir, el peso del poder, el que yo obedezco lo que el poder me está, o la autoridad me está ordenando, porque confío en esa autoridad, bien porque sea una autoridad tradicional, porque sea una autoridad carismática o porque sea una autoridad legal racional, es decir, surgida de la Constitución, etcétera. Entonces, esa confianza, de nuevo, en nuestra sociedad digital también está en cuarentena. De alguna manera, los mecanismos de gestión y de desarrollo de esa confianza se han debilitado enormemente a través de las falsas verdades, las verdades a medias, los discursos alternativos, el subjetivismo de yo tengo mi verdad y es lo que tengo y es lo que vale. Segunda cuestión, ese es un primer tema que es preocupante. Segunda cuestión, Bauman hace 20 años empezó a hablar de la liquidez en la sociedad, ¿no? y puso de moda ese término, ese concepto, ¿no? De la sociedad líquida, ¿no? Bueno, la sociedad líquida, ¿no? Tiene a veces una especie de escapismo, ¿no? De tal manera que huye a veces de la acción colectiva. Digo a veces, no siempre, ¿no? Pero, es decir, la sociedad líquida le cuesta más que la gente colaboremos. Tercera idea, porque ya me estoy excediendo. Las emociones reinan en la esfera política. Esto lo hemos... Claro, alguien podría decir, oiga, pero esto es muy viejo. Por supuesto que es muy viejo, ¿no? Muchas de estas cosas, pero en el nuevo escenario actual de la tecnodemocracia o la tecnopolítica, las emociones, todos sabemos, y hay una abundante literatura en los últimos 10, 12 años, cómo se han puesto por encima de las razones, ¿no? En cuarto lugar, los alcances del uso de la inteligencia artificial para conocer las preferencias son clarísimos, ¿no? Hace muy poco también en un trabajo de Byung-Chul Han, él venía a decir que eso que nos había calentado tanto la cabeza y que le dábamos tantas vueltas del filósofo francés, de Rousseau, acerca de la voluntad general, que lo que Rousseau estaba poniendo encima de la mesa era algo que le había dicho su amigo d'Alembert. D'Alembert era matemático, uno de los responsables de la enciclopedia, acerca de la media aritmética. Bueno, ¿qué son los algoritmos sino la búsqueda de una media de las preferencias de la sociedad? Eso está al alcance de la mano, ya. Y eso subvierte, por ejemplo, el orden electoral. No te pongas nerviosa. Claro, porque si yo tengo las preferencias de los ciudadanos, porque yo tengo los datos de los ciudadanos que las están generando constantemente, porque me los están dando cada minuto que están tocando su teléfono celular, ¿para qué le voy a preguntar al ciudadano lo que quiere? Si yo ya lo sé. Y finalmente, la mecánica electoral, que obstinadamente la mantenemos. Hemos llegado a la perfección de lo electoral. Como decíamos, es muy difícil que haya, cuando las cosas se hacen bien, es muy difícil que haya fraude electoral. Hemos llegado a esa perfección. Sin embargo, en esta sociedad eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Curiosamente se sostiene la participación electoral, como he dicho antes. Y no solo se sostiene, en Honduras el domingo pasado votó 10% más de gente. Y en las elecciones que hemos celebrado este año, incluso en las elecciones chilenas, donde se vota poco, igual, se votó poco, pero un poquito más que la última vez. Entonces, estamos hablando de una participación electoral que puede ser aceptable. Estamos hablando de que los partidos políticos, por mucho que hablemos de crisis, y yo me he referido a ello, no desaparecen, para nada, no desaparecen, pero cambian mucho su función, porque primero se agrupan porque la moda, y esto lo hemos visto
lo estamos viendo en las elecciones de Chile, lo estamos viendo, lo vimos en las elecciones de Perú o en las elecciones de Ecuador, ¿no? Se agrupan en candidaturas, ¿no? O son partidos top-down, de arriba a abajo. Bueno, hay dos ejemplos maravillosos en dos países maravillosos como son México y Francia, ¿no? Morena o En Marche son partidos políticos top-down. Y finalmente, el auge de las candidaturas independientes es prominente. Es decir, personas que, como he dicho antes, no es que sean antipolíticos o de fuera de la política, sino que simplemente se declaran independientes. Y entonces lo que requieren es simplemente alguien que sea un consultor o un consejero que le lance a la política, que le enseñe a hablar en público, que le enseñe a ser fotogénico o fotogénica, que le enseñe a manejar las redes sociales, etc. Entonces, ese es un nuevo político que se articula en este último escenario. Y ya para terminar, ¿dónde quedan los políticos? 4 dilemas. El primero es que además un reciente ensayo de Sandel, muy reciente, está cuestionando la meritocracia. O sea, estamos cuestionando la meritocracia como una especie de, digamos, de conclusión perversa de cierta visión neoliberal. Bueno, o sea, que tampoco es esta idea, entonces, de volver al rey filósofo, etcétera, ¿no?, platónica, etcétera, sino que la meritocracia la estamos poniendo en duda. Segundo, los asesores del príncipe, es decir, los consultores, tienen un papel cada vez más importante. Y eso supone que hay una transversalización de todos los procesos políticos en el mundo. Al final los políticos se comportan, digamos, en la lógica de esa suerte de multinacional de consultores que tienen una serie de recetas y que las llevan urbi et orbi. Tercero, la rutinización de los procedimientos y los burócratas prescindibles. Es decir, la política puede entrar en una lógica en la que los procesos políticos se rutinicen a través de la inteligencia artificial y que los políticos de segundo nivel sean prescindibles, absolutamente prescindibles, porque desempeñan cuestiones que se pueden hacer a través de inteligencia artificial. Y finalmente, si esta idea de que todos estamos ahora absolutamente empoderados por nuestro celular y que entonces nos venden la idea de que hay más horizontalismo que nunca y que estamos totalmente empoderados porque tenemos un celular y eso nos permite estar hiperconectados, pero también nos permite tener una información que era un sueño tenerla antes, estos rebaños societales supuestamente empoderados, pues sí, lo que necesitan entonces son pastores. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un honor escuchar al doctor Manuel Alcántara y agradecemos mucho a los ponentes, a todos los que nos acompañaron hoy de manera presencial. Mañana tendremos el evento de manera virtual, así que esperamos que nos acompañen y muchas gracias a todos. Buenas noches.